En este video hablaremos de el circo en la antigüedad, parte 2. La Edad Antigua o Antigüedad es un periodo tradicional muy utilizado en la periodización de la historia humana, definido por el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron escritura, llamadas por ellos civilizaciones antiguas. Tradicionalmente ha sido el periodo inicial de la historia propiamente dicha, iniciada con la invención de la escritura, precedida de la prehistoria. En China, a través de su historia, la división de clases sociales tuvo mucho que ver en cuanto a la categorización de la acrobacia y quienes la practicaban. Recordemos que las disciplinas acrobáticas requieren mucho tiempo y dedicación, y en dependencia de esto, los resultados varían bastante. Los chinos han distinguido dos clases de acrobacia: cortesana, refinada y lujosa, a cargo de artistas, frecuentemente mujeres y niños, formados en las escuelas subvencionadas por el emperador. Otra, popular en la calle o durante la celebración de grandes fiestas, a cargo de campesinos que dividían su tiempo entre trabajos agrícolas, el servicio en la infantería militar y la acrobacia. Dominique Mugler, 2003, página 14. Recordemos en la leyenda de la creación de la acrobacia que los protagonistas de esa historia eran militares y, en esa época, las condiciones que tenían los militares para desempeñar la acrobacia eran muy similares a los de los cortesanos apoyados por el emperador. Me refiero a los recursos económicos. Al ser esto de una clase privilegiada, tenían acceso a mejores instalaciones, vestimenta, médicos, alimentación, implementos, etc. Todo eso influye mucho para que los resultados obtenidos sean superiores. Ahora comparemos la acrobacia de las clases bajas, que debía realizar al tiempo parcial y no tenían los recursos de la acrobacia cortesana, lo cual llevaba a resultados bastante diferentes. Además, el medio cultural en el que se desarrollaron estos tipos de acrobacia influyó en el resultado final. Durante los años 900 después de Cristo, en la época del primer emperador vietnamita, entre confrontamientos con la dinastía Han del sur de China, lograron florecer algunas estaciones que podríamos considerar como acrobacia. En Vietnam, las tradiciones acrobáticas existen en el país del Delta desde el siglo X, correspondiente al reinado de Dinh Tien Huang, y los bajorrelieves de aquella época podemos apreciar bailarines sobre la cuerda y malabaristas, acompañados de orquesta. Dominique Mugler, 2003, página 15. Es fácil pensar que si hubo enfrentamientos entre los y vietnamitas, querámoslo o no, cuando hay contacto entre culturas diferentes, siempre hay un intercambio de ideas, tradiciones e incluso actividades como las relacionadas a la acrobacia. Otro ejemplo de una cultura con relación geográfica con los chinos es Corea, que era un reino que tuvo diversos enfrentamientos con los chinos y también intercambios culturales. En Corea, la acrobacia coreana es confundida a menudo con acrobacia china, y es cierto que los intercambios entre las dos naciones se remontan a varios miles de años atrás. En tiempos de la dinastía Song, la calidad de los ejercicios sobre el suelo que realizaban los coreanos era muy celebrada. Dominique Mugler, 2003, página 25. Por cierto, la dinastía Song fue una dinastía gobernante en China entre los años 960 y 1279, que sucedió al periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos, y fue sucedida por la dinastía Yuan. En México, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles, los aztecas practicaban ya una sofisticada acrobacia que se presentaba en el palacio de Moctezuma. Estrictamente hablando, no podemos decir que se tratara de espectáculos organizados, sino más bien de exhibiciones en las que se mezclaban la habilidad, los equilibrios y sobre todo la audacia. El número del volador, que aún se practica hoy en día en fiestas populares, es una muestra de ello. Dominique Mugler, 2003, página 107. En México, la zona maya tuvo mucho tiempo para desarrollar expresiones acrobáticas, a diferencia de las regiones del centro de México, más jóvenes respecto a los mayas. Un indicio muy especial es la manipulación de un objeto esférico que requería mucha práctica, debido a sus características muy particulares. Estamos hablando del juego de pelota. En el Yucatán, los indios mayas practicaban el juego de la bola de piedra, comparable al trabajo de los que hacían malabarismos con los pies, puesto que la bola se hacía girar con ellos.
o el juego de pelota rellena de trapos, que podía tocarse con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos. Reglas similares al juego Tehueque, mongoles. Dominique Moucler, 2003. También hubo otras manifestaciones circenses en las culturas del centro de México. Por ejemplo, el antipodismo o xocuapatolin, cuya imagen se puede apreciar en el Códice Florentino Sahagún Troncoso, práctica en la cual se hacen malabares con los pies. Los acróbatas llamados matlachines y que fueron costumbres perseguidas y castigadas por los españoles al considerarlas paganas y diabólicas. También es importante destacar a los voladores de Papantla, Tecuapatlanque, con sus variantes en diferentes regiones del país, como otro de los legados prehispánicos. Este ritual está asociado a la fertilidad, no obstante, según los registros antropológicos, la danza existía con otras características y fue relacionada al culto religioso en la época postclásica. Pero hablemos respecto a la parte acrobática. Imaginen la ingeniería relacionada al aparato aéreo. Pocas culturas en el mundo de esa época fueron capaces de realizar un ritual de esas características. En el siglo IX se decía que el rey Alfredo el Grande de Terra se entretuvo con un espectáculo de bestias salvajes, y en el siglo XI Guillermo el Conquistador trajo a Inglaterra un grupo de bailarines de cuerda, tumbadores y contorsionistas desde Francia. Robert Louis Parkinson. El entretenimiento exótico ha estado relacionado a las clases sociales poderosas. El hecho de mandar traer desde lejos cosas que son raras o novedosas denota la capacidad adquisitiva que tiene una persona. En Vietnam, en el año 1680, fueron preparados dos para exhibiciones ecuestres, pero la verdadera afición del Vietnam fueron los funámbulos. Dominique Moucler, 2003, página 25. Por cierto, como dato curioso, es posible que los coreanos hayan estado desarrollando su versión de caminar con las cuerdas, conocida como yultagi. No hay pruebas contundentes de cuándo se originó esta práctica, pero muchos creen que podría remontarse a la mitad del siglo I antes de Cristo. En Japón, durante el periodo Edo, una época en la que durante casi siglos el país nipón permaneció aislado, los artistas japoneses desarrollaron una acrobacia propia y original. Es el gran momento de los funámbulos que andaban sobre hilo inclinado trenzado con papel de arroz. Dominique Ler, 2003, página 28. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.